quizá todos nosotros tenemos situaciones, debilidades. Y quiero compartirte una parte de la palabra de Dios que te me impactó y te la comparto porque seguramente estás pasando por lo mismo. Hay situaciones en tu vida que te están afectando. Posiblemente has sufrido la muerte de un ser querido. Posiblemente estés luchando contra el egoísmo o estés luchando contra debilidades. O sea, mi debilidad era esa, que no me gustaba relacionarme con la gente. Y quizá a lo mejor los psicólogos, los consejeros podrían decir muchas cosas y podrían tener razón. Lo cierto es que cada quien tiene sus propias debilidades, sus propias luchas, sus propios problemas. Hay personas que están batallando con el enojo, con la ira, con la violencia. Hay personas que están batallando con un enojo pasivo, que se lo guardan, que no lo externan hasta que explota en una enfermedad o en un día. Yo te quiero invitar a que reflexiones sobre esto. Dice la palabra en Juan 12, del 24 al 26. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Palabras de Jesús. Algo que me impactó, que alguien dijo, es un hermano en Cristo, José Ángel Llamas, dijo: el grano de trigo tiene cáscara y tiene una esencia. Lo que cuando es plantado en la tierra, lo que muere es esa carcasa, es esa cáscara, pero la esencia lleva mucho fruto. Realmente esa esencia es la que se desbarata para dar mucho fruto. Y tú tienes que morir a las obras de la carne. Yo tengo que morir a las obras de la carne. Dice Romanos 8:13. Dice: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir en nosotros? ¿Qué es eso? Y nos vamos a Gálatas 5, del 19 al 24. Y aquí vienen, mira, aquí están. ¿A qué tenemos que morir? ¿A qué tienes que morir? Mira, manifiestas son las obras de la carne, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Lo impactante es que las borracheras las pone al nivel de disensiones. Y cuando tú analizas bien Gálatas 5, del 19 a 24, te das cuenta que tenemos una naturaleza pecaminosa. Hay inmoralidad sexual, hay impureza, hay pasiones sensuales, hay idolatría, hechicería, hostilidad, peleas. A lo mejor tú dices: ay, es que yo no soy fornicario, yo no soy adúltero. Pero has sembrado discordia, o a lo mejor divisiones. Dice en Gálatas 5, del 19 al Gálatas 5:20, dice: hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones. Las divisiones las pone al nivel de la hechicería. Las discordias las pone al nivel de la inmoralidad sexual. La envidia la pone al nivel de la borrachera. Dice Gálatas 5:21, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Es una lista no muy agradable, pero es algo a lo que tenemos que morir. Y si no morimos a eso, no podemos dar fruto. Tenemos que morir a la hostilidad, a las peleas, a los celos, al egoísmo, a la discordia, a las divisiones. Comentaba el pastor Wilson, decía que Apolos hablaba sobre eso, que algo que ve mucho en México es esa discordia, esa división, ese egoísmo. Y cuando dejemos eso, Dios nos va a usar, Dios te va a usar en tu familia. Entonces, pues, me llama mucho la atención, y es algo que primero va para mí, porque yo tengo que hacer morir muchos deseos en la carne.
Todos, creo que todos como seres humanos tenemos que morir a eso. Y es impactante cuando Dios habla a tu vida y de repente Dios te está hablando y no le haces caso. Posiblemente permitió cosas en tu vida, como que perdieras el trabajo, como que algún familiar cercano falleciera. Dios ha permitido cosas en tu vida, pero todo lo que permita tiene un propósito. Es un propósito eterno. Y si ni aún así podemos entender, si ni aún así nos podemos ir a Él, pues ya estamos perdidos, porque imagínate, Dios te ama, envió a Jesús a morir en la cruz por ti. Y Él solo espera que le recibas con los brazos abiertos. Él te espera como el Padre esperaba al Hijo pródigo. Y a lo mejor tú dices, pues alguno de esta lista de los deseos en la carne los tengo. Y es momento para ir. A lo mejor hay un orgullo muy fuerte de que nadie te puede ordenar, nadie te puede mandar. O hay una situación de que no te puedes someter a la autoridad. O hay una situación de que no puedes hacer pactos eternos con una mujer, con un hombre. Hay divorcio en tu vida. Hay muchas cosas que podrían haber, ¿no? Ese enojo pasivo. ¿Cuál es el enojo pasivo? Que todo te lo guardas, te enojas, te molestas, pero no lo externas. Y los demás dicen, esta persona nunca se enoja, nunca se molesta, y por dentro está sirviendo, ¿no? Entonces, pues dice la palabra de Dios que busques el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Y cuánta relación tiene esto con Juan 12:24? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. La soledad, la ausencia de Dios, es cuando tú no quieres morir a la carne, cuando tú quieres mandar en tu vida, quieres ordenar, quieres que los demás hagan lo que tú quieres. Pero si muere, lleva mucho fruto. No es una muerte física a la que nos referimos a que debes, lo que decíamos hace ratito, dice, haced, las obras de la carne tienen que morir. Romanos 8:13 lo dice, ¿no? Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, Dios no quiere que mueras, Dios quiere que vivas, pero tienes que hacer morir las obras de la carne. Es importante eso. Si vives conforme a la carne, vas a morir, pero si por el Espíritu y haces morir las obras de la carne, vas a vivir. Es algo impresionante. Romanos 6:21 dice, ¿qué fruto tenías antes en aquellas cosas en las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de esas cosas es muerte. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Entonces, para vivir tenemos que morir. Para vivir tenemos que morir a las obras de la carne. Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es de muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Romanos 8:12 dice, así que hermanos somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Dice 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Y Colosenses 3:5 dice, por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Entonces, pues, hoy te invito a que hagas morir las obras de la carne y vivas. Y vivas. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para la muerte.
Y Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Siempre vas a sembrar en tu vida, siempre estás sembrando, cada día estás sembrando. Pero puedes sembrar para la carne y vas a cosechar corrupción. Pero puedes sembrar para el Espíritu y el Espíritu vas a cosechar vida eterna. Es algo impactante esto que dice Colosenses 3:5 y 6. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y la avaricia. Santiago 1:14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y tenemos que morir a eso. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y podemos seguir, hay muchos versículos que hablan sobre esto. Pero lo importante es que el día de hoy tomes la decisión y le pidas a Dios, Dios, te quiero pedir perdón porque no he hecho morir esas obras de la carne. Y quiero el día de hoy pedirte tu ayuda, tu auxilio para que me ayudes a dejar todo aquello que me está acabando, que está terminando con mi vida. Ayúdame a dejar el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones sexuales, la idolatría, la hechicería. Ayúdame a dejar la hostilidad, las peleas, los celos, los arrebatos de furia, la ambición egoísta, las discordias y las divisiones que he sembrado, la envidia, la borrachera, las fiestas desenfrenadas y todo lo que es pecado ante ti. Ayúdame a tener ese fruto del Espíritu que es amor, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ayúdame, Señor. Ayúdame a entregarlos. Ayúdame a morir a la carne para vivir eternamente. Ayúdame, por favor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, por favor, toma la decisión de seguir a Dios en serio, de ser humilde, de buscarle, de si estás en una iglesia, pedir apoyo al pastor, a los consejeros y ser humilde y seguir sus instrucciones porque son para vida eterna, no para muerte. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un tiempo agradable. Y reflexiona esta semana en Juan 12:24. Reflexiona esta semana, lo voy a leer última vez. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Dios te bendiga y seguimos a las 11 con una palabra especial para ti de parte del pastor Wilson. Dios te bendiga. Bendiciones.